Bueno, siguiente, en la tercera. Ahí, antes. La tercera, muy bien. La tercera parte. En la tercera parte vamos a aprender algo muy importantísimo. En la tercera parte vamos a aprender quiénes son los que pueden salir. Aquellos que tengan los dones de evangelistas es uno, los que tengan los dones de apostolado es otro, el que tenga el don de profecía también puede salir, y también los pastores y también los maestros. O sea, relativamente todos pueden salir. Solamente como un paso a enseñar y como un protocolo que debo enseñar sobre esto, aunque nosotros ya lo vimos, solo un resumen nada más de manera rápida. ¿Qué son estos ministerios? Y en Efesios capítulo, siguiente diapositiva. Y en Efesios capítulo 4, verso 11 y 12, vaya allá por favor a la palabra. Vaya a la palabra. Efesios capítulo 4, verso 11 y 12. Ya lo hemos trillado eso, lo vimos en el taller de dones, el curso de dones. Lo hablamos muchas veces, lo trillamos, ¿verdad? Creo que hasta se lo lograron aprender de memoria. Pero ¿qué dice Efesios capítulo 4, verso 11 y 12? Juntos dice, y él mismo... ¿A fin de qué? Muy bien, Efesios, el apóstol Pablo le estaba diciendo a Timoteo en Efesios que todas aquellas personas, Dios a través de su Espíritu Santo les dio dones y ministerios a cada uno de ellos. Y algunos de ellos dice que constituyó, a algunos dice que primero apóstoles, luego profetas, luego evangelistas, luego pastores y luego maestros. ¿Se acuerdan de la mano? ¿Quiénes eran? ¿Con qué dedo determinábamos el apostolado? ¿Se acuerdan? Con el pulgar. Y luego, el profético, ¿con quién? El predicador, ¿con quién? Con el índice. Luego, ¿a quién? Porque es el dedo más largo, no es el de alcance. Y luego, ¿con qué dedo? Con el anular, ¿verdad? ¿Por qué? Porque regularmente en bodas se pone se pone el anillo en ese dedo, ¿no? Es el pastor que se casa con la iglesia, diríamos, el que está todo el tiempo allí. Y por último, el meñique era el maestro. ¿Por qué? Porque es el que penetra, es el que entra, ¿no? Con este nos rascamos el oído, ¿verdad? Con este nos metemos el dedo no se anda metiendo el pulgar, ¿verdad? Entonces, de esa manera nosotros podemos determinar y enseñar esto. Ahora, como una forma nada más de repaso, de manera general, miren lo que Evangelismo Pionero nos enseña a través de esto. Siguiente. El apóstol es la primera función. Es lo que el Señor Jesús enseñó. Hay dos tipos de apóstoles. ¿Cuál es el primer grupo? Los primeros discípulos de Jesús que fueron apóstoles. Los 12 discípulos que los instituyó como apóstoles. Aquel era un apóstol, es aquel que vio a Jesús, que estuvo con Jesús. Por eso el apóstol Pablo se decía que era el más abortivo, el último de los apóstoles. De hecho, hay una enseñanza tradicional que dice que ya no hay más apóstoles. Y puede que tengan razón, no hay más apóstoles. En la función del apostolado determinado por Cristo, ya no lo hay. ¿Por qué? Porque Jesús instituyó a 12 discípulos que fueran sus apóstoles. Y el más abortivo se le apareció ¿a quién? Al apóstol Pablo. ¿Se acuerdan? Camino a Damasco, allá en Hechos capítulo 9. ¿Ok? Y entonces dice que se le apareció en el camino y después de eso lo instituyó como un apóstol. Y un apóstol es un enviado. Y ese enviado llega a ser un misionero. Los 12 discípulos o los 12 apóstoles fueron enviados. Así que ese primer grupo es correcto, pero hay otro segundo grupo. Este segundo grupo también es correcto. Pablo fue un apóstol. La palabra apóstol significa enviado. Es todas las personas que han sido enviados a una misión. Todas las personas que han sido enviados a una misión.
Desde el momento en que has sido enviado a una misión, te conviertes en un apóstol. Porque has sido encomendado o enviado a una misión. Ese es un apóstol. Ahora, en nuestro sistema de conocimientos, nosotros a veces no queremos entender la palabra como apóstol. Ay, no, es que no queremos ser ni apostólicos, ni tampoco queremos ser de esas iglesias que llaman apóstol a todo mundo, ¿verdad? Porque ahora hay una mala enseñanza sobre el asunto del apóstol o del apostolado. Pero apostolado relativamente significa enviado. Y enviado significa es que es un misionero, alguien que lleva una misión. Ahora, usted en el momento en que sale a las calles a compartir el evangelio, se convierte en un evangelista y se convierte en un apóstol. ¿Por qué? Porque lleva una encomienda, porque va a compartir las buenas nuevas del evangelio. Usted lleva siempre una encomienda de parte del Señor para llevar el mensaje a otras personas. Siguiente diapositiva. Los profetas, voy en resumen porque ya lo hemos hablado mucho, pero nada más para el protocolo de seguir. Los profetas eran los predicadores. No es como los profetas con un señalamiento profético de descubrir los sueños y las visiones o de dar una exhortación al pueblo. En este caso, Evangelismo Pionero trata que los profetas son los predicadores, aquellas personas que predican las buenas nuevas. Cuando tú vas y llevas una encomienda de evangelizar a alguien, ¿qué le llevas? Las buenas nuevas. Entonces, ¿qué haces? Le predicas, ¿no? Y esa predicación, tú te conviertes en un predicador. También te conviertes en un profeta. Evangelismo Pionero no lo trata necesariamente como un don, lo trata como una función a que cada uno de nosotros lo debemos de hacer. La palabra profeta aparece ¿cuántas veces? 242 veces en la Biblia. En Deuteronomio capítulo 18, verso 18, describe la función principal del profeta. Vaya a 18 de Deuteronomio. Algunos profetas del Antiguo Testamento fueron Moisés, Elías, Isaías, Jeremías y Daniel. E incluso, hermanos, las mujeres también tenían un rol importante, como el caso de la esposa de Isaías, que también era profetisa. E incluso también había una mujer cuando Jesús fue presentado allá en Lucas capítulo 2, y me parece que no recuerdo si es Ana, también dice profetiza, ¿cierto? Alguien que estaba allí profetizando día y noche, alguien que estaba encargado de la predicación, de la profecía. Muy bien, pero ¿qué dice Deuteronomio capítulo 18, verso 18? Juntos dice: profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Cuando usted va a compartir el evangelio, ¿qué habla? ¿Habla sus palabras o habla la palabra del Señor? La palabra del Señor, ¿verdad? Por lo tanto, entonces usted, dice Evangelismo Pionero, también se convierte en alguien que predica. Siguiente diapositiva. Evangelistas. Ese es el tercer grupo. El grupo de evangelistas se encargaban de proclamar las buenas nuevas de Jesucristo. Esto no tenemos nosotros que reenseñarlo, ya está enseñado desde un principio, con el propósito de ganar las almas perdidas. A ellos se les llama como pioneros. Alguien tuvo que haber venido. ¿Cuántos conocen la historia de los bautistas? A ver, levántame la mano. La historia de los bautistas. Hay un libro que se llama La historia de los bautistas, de Anderson. ¿Nadie? Para próxima organización que tengamos de una iglesia, le voy a hacer que se aprendan primero la historia de los bautistas. Si usted va a ser bautista, apréndase primero la historia de los bautistas, ¿no? Porque si tú le preguntas la historia de los testigos, te lo narran. Si le preguntas la historia de los mormones, también te lo narran. ¿Cómo los bautistas no nos sabemos la historia? Bueno, de manera muy rápida y muy sencilla se los voy a enseñar. Dice que la historia de los bautistas inició así. En Estados Unidos, después de que Inglaterra, unos exiliados allegados vinieron a Estados Unidos, a Norteamérica,
en Estados Unidos estuvieron unas personas que estuvieron compartiendo el evangelio. Después de ello, la manera de poder entrar al territorio mexicano era como colportores. ¿Qué eran colportores? Aquellos que vendían libros, y dentro de ese libro venía la Biblia. Ellos no se encargaban nada más de vender libros, sino se encargaban de compartir a través de la Biblia una enseñanza. Esos hombres eran los bautistas que habían venido de tierras ingleses y que se habían estado, ¿verdad?, radicado en Estados Unidos. En la parte del sur de Estados Unidos, en Texas, después de allí llevaron el evangelio, trajeron el evangelio y entraron por la parte de Matamoros. En Matamoros, hablando de Cristo a través de la enseñanza del libro de la Biblia, se encontraron con cierto grupo pentecostés, ¿verdad?, que también estaban enseñando la Biblia. También se unieron con ellos y empezaron a predicar el evangelio. Pero llegaron a ciertos grupos en Matamoros y al momento de compartir el evangelio se dieron cuenta que estos eran creyentes, eran cristianos. Así que el pueblo católico empezó a apedrear, a perseguir a los hermanos que habían estado enseñando estas verdades. Así que los corrieron y llegaron y se establecieron en Monterrey. En Monterrey aparece la primera iglesia bautista que se estableció después del trabajo que se hizo de los bautistas. Así entró en la historia de los bautistas el evangelio. Después de Monterrey, ahora sí se apoderó de toda la parte de la frontera de México. Luego llegó hacia la parte centro de México, en el estado de México, en la Ciudad de México, y después de allí el evangelio empezó a llegar por todo el sur de México. Entonces, a grandes rasgos, nosotros venimos de hombres y mujeres que salieron y llevaron el evangelio y fueron hombres evangelistas pioneros de la manera de colportores para llevar el evangelio a través de este lugar de la frontera del país de México. Entonces, usted ahora más o menos ya entiende de manera rápida y en resumen cómo se trajo el evangelio, para que el día que a usted le pregunten, ¿verdad?, el evangelio entró de esta manera. Y los evangelistas se hicieron partícipes. De allí es donde empezaron a compartir el evangelio. Algunos grupos, algunas personas, algunos evangelistas pioneros se hicieron partícipes en diversas regiones. Algunos en la frontera, otros en el centro, otros en el sur, otras en la península, otros en las partes costeras. Y así es como el evangelio fue llevándose y llegando a los lugares a donde se tiene que llegar. Ahorita podríamos decir que en todo México hay evangelistas pioneros que siguen llevando el evangelio. De hecho, hay una ventana que se llama 2040, una ventana que está entre Zacatecas, entre San Luis Potosí, entre Querétaro, entre Hidalgo, ¿verdad?, y unas partes de Veracruz, Sinaloa, que está una ventana, ventana 1040, perdón, no es ventana 2040, no, es 1040. La ventana 1040 que aparece como un lugar donde se está compartiendo el evangelio y son lugares complicados o difíciles de ingresar. Entonces son las sierras mazatecas, ¿verdad?, en donde no se ha podido entrar, sierras huastecas, ¿verdad?, en potosinas, en donde no se ha podido entrar el evangelio en esos lugares. Hay que estar orando para que el Señor pueda llegar a esos lugares. Y bueno, no se diga Oaxaca tiene lugares, Chiapas tiene lugares y en algunos otros más hay lugares en donde debe haber evangelistas pioneros que puedan llevar el evangelio. Así que, entonces, el grupo de evangelistas se encargaba de proclamar las buenas nuevas a Jesucristo con el propósito de ganar almas perdidas. A ellos se les llama pioneros. Felipe, por ejemplo, en Hechos, habla acerca de un hombre que era Felipe y era laico. Era un diácono, pero también fue un evangelista pionero. Vaya a Hechos capítulo 21, verso 8. Y aparece que Felipe, aparte de ser un laico, un diácono,
del cual no se le mostró a Jesús para ser misionero, sino un evangelista que tomó la decisión de llevar las buenas nuevas y compartirlos a las personas que lo necesitaban. Así que 21:8 dice: y al otro día juntos, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Era uno de los 7 porque era uno de los 7 diáconos de la iglesia. O sea, aquella media verdad que nos dijeron que los diáconos nada más están para mandar, dicen por ahí, y que no hacen nada, ahí está la mejor razón de que un diácono está para compartir el evangelio. Y en realidad, por ejemplo, ese es uno de los ministerios que bien puede hacer una función dentro de la iglesia. Hay mucho que compartir el evangelio, hay mucho a dónde ir. Así que no puedes preguntar si puedes compartir el evangelio o puedes llegar al lugar donde tienes que compartir el evangelio. Así que yo te animaría a que te conviertas en un evangelista pionero, alguien que debe de entrar en los lugares en donde en algún momento no has llegado. Luego dice la Biblia en Hechos capítulo 8, verso 12, prepárame en ese pasaje: él predicaba el evangelio a los perdidos. E imagínense lo que hacía. Él, ¿quién? ¿De quién estamos hablando? De Felipe. Y él los bautizaba. Él los bautizaba. Hechos 21:12 dice juntos: al oír esto, a ver, ¿ese es el pasaje? 8:12. 8:12, bien, juntos. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Y a esos Felipe les hacía una encomienda, que ellos también llevaran el evangelio a otros, y esos hombres y mujeres bautizaban también a los que en algún momento conocían el evangelio. Ya hablé acerca de este asunto el sábado pasado, pero solo para hacer hincapié nada más en el asunto. Hay unas tradiciones que hemos estado manejando en nuestras iglesias y denominaciones. ¿Cuáles son una de las enseñanzas que nos han dicho? Que no es misión ni puede ser iglesia hasta que no tenga mínimo, ¿cuántos? En su momento eran 50 miembros, ¿no? Debidamente bautizados. Creo que hoy ya le bajaron el número, creo que son 30, ¿no? Ahora tiene que ser 30. Hay una iglesia en la frontera que se organizó con 12. Imagínense. Entonces ya no son los 30, ni tampoco ya son los 50. Otra de las verdades que según se tiene y que se apoya en la tradición: ninguna iglesia es iglesia hasta que no tenga su pastor. Segundo, ninguna iglesia es iglesia o se organiza en iglesia hasta que no tenga su terreno y su templo. Esas eran las enseñanzas que nos daban anteriormente. Pero la pregunta es solamente, y queda al aire porque no quiero tomarme tiempo ahorita: ¿cómo apoyamos esas enseñanzas en las Escrituras? ¿En dónde podemos decir con las Escrituras en mano que dice que una iglesia debería ser de 50 miembros o 30, con un pastor y con un templo y con un terreno y con solvencia económica, ¿verdad? Una iglesia puede ser iglesia desde el momento en que hay un grupo de hombres y mujeres que han creído plenamente en Cristo, que se han bautizado y que siguen las enseñanzas de los discípulos o del Señor. La Biblia dice que en Hechos capítulo 2 dice que ellos
seguían, proseguían y perseveraban. ¿En dónde? ¿En la doctrina de qué? Oye, ya ni en la doctrina de Cristo, sino en la doctrina de los apóstoles. Ahí hay una enseñanza que también nada más se los voy a soltar. Yo nada más vengo soltando eso y dicen por ahí, lo dejo y me retiro lentamente, ¿no? Dicen alguien por ahí que Cristo vino a enseñar o a fundar una iglesia. ¿Cristo vino a fundar una iglesia? Esa es mi pregunta. ¿Vino Cristo a fundar una iglesia? Instituyó Cristo allí la primera iglesia bautista de Jerusalén. ¿Así? Nosotros damos por sentado. De hecho, hay un pleito acérrimo que traemos con los católicos, ¿no? Aquí con nuestros amigos de aquí de la esquina, que dicen que ellos fueron fundados por Cristo, porque Cristo vino a fundar la primera iglesia y que la primera iglesia es la iglesia católica, apostólica y romana, ¿verdad? Pero Cristo vino a fundar iglesia. Y no perseveraban en la doctrina de Cristo. La iglesia cristiana primitiva, sin nombre, perseveraba en la doctrina de los apóstoles. ¿Y cuál era la doctrina de los apóstoles? ¿Cuál era la doctrina de los apóstoles? Aparece en Hechos capítulo 2. ¿Cuál es la doctrina de los apóstoles? ¿Qué dijo el apóstol Pedro cuando aquellos hombres sintieron y se compungieron de corazón y dijeron, varones, ¿qué haremos para ser salvos? ¿Qué dijo Pedro? Arrepentíos, sí, bautícense para perdón de pecados. ¿Cuál era la doctrina de la cual ellos, diríamos los grupos, las iglesias o el grupo que se había establecido en Hechos enseñaba? Era esa doctrina, el arrepentimiento y el bautismo para salvación. Luego el apóstol Pablo tuvo que enseñar bien. ¿Se acuerdan? Cuando le preguntó a Apolos, ¿en qué bautismo fuiste bautizado? ¿Se acuerdan eso? Y le dijo, en el bautismo de los apóstoles. Pedro también lo tuvo que enseñar. Y en esa parte se manifestó de que no era el bautismo para salvación, sino el bautismo para obediencia. Lo que te salva no es el bautismo. Lo que te salva es la sangre de Cristo a través de lavar tus pecados y purificarte. El agua no purifica, el agua no santifica, el agua no quita pecados. Meto un pecador y saco otro pecador. La única diferencia es que está seco y mojado al mismo tiempo, pero sigue siendo el mismo pecador. ¿Alguien de ustedes no ha pecado nunca después de que se bautizó? Levanten la mano, que el Señor se lo corte. ¿Alguien de ustedes? El bautismo es una obediencia, es un acto de obediencia que nosotros hacemos. Y bueno, para no seguir más alarde acerca de esto, él predicaba el evangelio a los perdidos y él mismo los bautizaba, ¿verdad? Sé que si usted me pregunta, ¿puede una persona bautizar sin ser ordenado? Pues yo tengo una respuesta. Porque a veces creemos que solamente los pastores podemos bautizar. Y que no está mala la idea de que los pastores bauticen. Ese es su trabajo, esa es su chamba. Pero que tampoco es incorrecto creer que solo ellos pueden bautizar. Porque aquí está una prueba. Felipe ni era apóstol, ni discípulo, ni pastor. Era simplemente un diácono que tuvo que hacer el ministerio del evangelismo a través de la persecución que había ocurrido allá en Hechos capítulo 7 o 8. Bueno, siguiente diapositiva. Pastor maestro, este es el tercer grupo. Los pastores son los entrenadores principales. ¿Cuál es mi obra que yo estoy haciendo aquí? Yo vine a Cristo es la verdad, porque me invitaron a Cristo es la verdad. Y yo vine y dije, lo primero que dije es, hay mucha gente aquí
Ya tenemos 25 años, ¿verdad? Como iglesia, ¿cierto? Ya son 25 años. 25 años, hermanos. ¿Quién tiene de aquí 25 años? Yo tengo 25. 25 años. ¿Alguien tiene de aquí 25 años? Dale, hermano Carlos. 25 años tienes, Alicia. ¿Tienes 25 años? Ponte de pie, Alicia. Tú no tienes 25, ¿ah? Esta iglesia es como Alicia, en todo su esplendor, con todo su potencial. Ella no se cansa, ella no tiene sueño, ella no tiene hambre. Los jóvenes traen toda la fuerza, los jóvenes, ¿no? Pero están en todo su esplendor. No es una iglesia desgastada, no es una iglesia vieja, no es una iglesia anticuada. Es una iglesia ¿qué es, Alicia? ¿Es una? Gracias, Alicia. ¿Qué es una iglesia? ¿Qué es la iglesia de Cristo en la verdad? Es una iglesia joven, es una iglesia viva, es una iglesia fuerte, es una iglesia con hambre, es una iglesia dispuesta, disponible, que no tiene sueño, ¿verdad? Que no debe poner peros. Amén, amén, amén. Por lo tanto, entonces, a mí me invitaron. Y entonces yo lo que hice es dije, bueno, si es una iglesia muy joven, 20 y tantos años, bueno, está lista para hacer la obra. Entonces, ¿qué dije? Lo que dice aquí, los pastores son los entrenadores principales. Si usted pensaba que yo iba a venir y yo le iba a tomar a las 3 primeras hermanas y vámonos, hermanas, a hacer el evangelio, y allá anda el pobre pastor visitando, y allá anda el pobre pastor evangelizando, y que el pastor haga, al cabo que al pastor para eso termine la frase, al cabo que al pastor para eso pues no es así. Yo soy el pastor y el pastor es un entrenador principal. Prefiero entrenarlos porque ya como lo hablamos en el tema pasado, ya no tengo que hacer otra demostración. Es más rápido que se distribuya después de mi entrenamiento. Prefiero tomarme 5 o 6, un año de entrenamiento. Pero yo sé que después de eso todos ustedes van a correr con cualquier persona y le van a compartir el evangelio. ¿Qué es el evangelio? Póngase de pie. ¿Qué es el evangelio? Van a compartir el evangelio. ¿Qué es el evangelio? Excelente. Puede ocupar su lugar. Ese es el evangelio. Entonces yo prefiero enseñarles a ustedes qué es el evangelio. Y prefiero también como pastor principal entrenarle a usted. Ese pastor es un líder principal. Ese pastor es un siervo que guía a su gente. Y ese pastor debe tener ese don de maestro para equipar. ¿Qué dice 1 de Pedro capítulo 4 verso 10? 1 de Pedro capítulo 4 verso 10. 4 verso 10. Juntos, dice 1 Pedro 4, verso 10. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Qué nos ha mandado el Señor entonces? Cada uno, diga conmigo, cada uno. Diga conmigo, cada quien tome su don y ministrelo a otros. De tal manera que sean buenos administradores. O sea, ¿quién le va a pedir a ustedes resultados de sus dones? ¿El pastor? No, el pastor es un entrenador nada más. ¿Quién le va a pedir a ustedes resultados de sus dones? ¿Quién? Dios. Dios le va a pedir resultados de sus dones. ¿Por qué Dios le va a pedir resultados de sus dones? Porque cada uno según el don que ha recibido, ¿de quién? De Dios. Ministrelo a los otros. El que canta a cantar, el que toca a tocar, el de administración a administrar, el del pastor a pastorear, el evangelista que vaya, comparta, el del misionero que vaya y siembre, el maestro que vaya y enseñe, el de servicio que vaya y haga. Todos tenemos
un acto de servicio, ¿a quién darle? Cuando hacemos esto, la iglesia crece. Y si la iglesia crece, entonces la iglesia, podríamos decir así en esa palabra, si se nos permite, se empodera más. Porque la iglesia se establece mucho más y más fuerte. Siguiente diapositiva. Hace un rato vimos que Efesios capítulo 4, verso 11 y 12 dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros. 1 Pedro, capítulo 4, verso 10, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. De acuerdo con Efesios 4, 11 y 12, algunos miembros de la iglesia tienen el don de evangelista, y estos pueden ser los evangelistas pioneros. ¿Quién puede ser entonces un evangelista pionero? ¿Quién puede ser? Díganlo conmigo. Díganlo conmigo. ¿Quién puede evangelizar, discipular y comenzar nuevas iglesias? ¿Puede un pastor ser un evangelista pionero? ¿Puede un laico ser evangelista pionero? ¿Puede un líder local ser un evangelista pionero? ¿Puede un abogado ser un evangelista pionero? ¿Puede un maestro ser un evangelista pionero? ¿Puede un misionero ser un evangelista pionero? Sí. Todos los que han recibido el llamamiento de ser evangelistas pueden ser evangelistas pioneros si cumplen con los requisitos bíblicos. Ahora, ¿cuáles son esos requisitos bíblicos para ser un evangelista pionero, independiente si es pastor o laico, un hermano, una hermana, un niño, un joven o un adulto? ¿Cuáles son esos requisitos? Hay 9. A ver si aparece en la siguiente. No está. Bien, se lo voy a decir. Número 1, Hechos capítulo 9 dice que debemos de ser salvos. Porque un evangelista pionero tiene que enseñar lo que ya es. Y si no es salvo, ¿para qué va a salir? Si todavía no está seguro de su salvación. Segundo, debe recibir un llamado a salir y evangelizar. Gálatas capítulo 1, verso 15 al 16. Tercero, debe estar lleno del poder del Espíritu Santo, según Gálatas 5, 16, Efesios 5, 18, Hechos 13, 9 y anexo Hechos capítulo 8, cuando Felipe dice lleno del poder del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo que estaba sobre él le dijo: júntate a ese carro, ¿verdad? Y lo llevó y le compartió al etíope. Luego dice: debe saber usar la palabra de Dios. En 2 Timoteo capítulo 2, verso 15 aparece que debe de ustedes saber usar bien la palabra de Dios. Quinto, debe desear, agradar y obedecer a Dios siempre. 1 Tesalonicenses 2:4. Siguiente, debe amar a los nuevos convertidos y cuidarlos, según 1 Tesalonicenses 2:7 al 12 y Tito 1:9. Después de haber ganado a las personas para Cristo, debe amarlos. Porque la verdad, puedo decirles una cosa, hermanos: ¿cómo cuesta traer a una persona nueva para Cristo? ¿Verdad? Por lo tanto, si cuesta, entonces debes saber amarlos, amarlo a ellos y dar tu vida como Cristo la dio, para que ellos puedan conocer la verdad y el evangelio. Cuando esto hagas, créame, cada uno de ustedes va a tener la más grande oportunidad de poder compartir a otros ese evangelio. 7, debes saber cómo orar. 1 Tesalonicenses 1:2, porque algo que no nos han enseñado cuando nos enseña evangelismo es que debemos de estar orando por las personas. Orando por las personas, por esas personas a quienes nosotros ganamos para Cristo. 8, debe saber vivir una vida pura. Debe de tener testimonio al compartir el evangelio con una vida pura, según 1 Timoteo 5:22. Y por último, debe estar firme en la fe. O sea, no debe de andar jugando entre que si es cristiano o no, es creyente o no. No debe de ir un tiempo a la iglesia y debe de dejar de ir. Me he encontrado con personas que son buenos ganadores de almas, pero tienen este más grave error. Y resulta que la persona nueva a quien le compartió se queda, y el hermano quien le compartió ya no está en la iglesia. Ha pasado, me ha tocado vivir esas experiencias. ¿Pero por qué?
Porque muchos de ellos no entienden que deben estar firmes en la fe, según Tito capítulo 1, verso 9. ¿Cómo podemos entonces ganar a una ciudad para Cristo y comenzar una nueva iglesia en un pueblo, en una ciudad, en una villa, si no permitimos que los laicos maduros que han recibido el don y la función de evangelista ejerzan su don? No hay suficientes pastores para alcanzar al mundo entero para Cristo. No solamente lo pueden hacer los misioneros, los apóstoles, los diáconos o los pastores. La clave es que debemos entrenar a todo el pueblo creyente o el pueblo de Dios para que estos también le entrenen a otros. Si el predicador maestro entrena a un gran ejército de laicos que poseen estos dones, podemos alcanzar la meta de comenzar iglesias en todas las ciudades, en todos los vecindarios y en todos los pueblos de cada país. Entonces, la pregunta sigue siendo, ¿quién puede ser un evangelista pionero? Hágalo conmigo, juntos, fuerte. ¿Quién puede ser un evangelista pionero? Ahora, ¿dónde podemos nosotros predicar? Haga conmigo esto. Sus dos manos aquí. ¿En dónde nosotros podemos predicar el evangelio? Haga conmigo esto, como un parabrisas, un limpia parabrisas más bien. Juntos, fuerte, 2, 3, 4. En todo lugar. En todo lugar. ¿Dónde puedes predicar el evangelio? En todo lugar. En todo lugar. ¿Quién puede ser un evangelista pionero? Todos. ¿Qué es el evangelio? Que Cristo murió por nosotros, que fue sepultado y Él quiere vivir en tu corazón. ¿Ok? Entonces, ¿ya entendió? Muy bien, siguiente. El rol del líder evangelista pionero, según el EP, es ¿cuál es el papel principal del pastor, evangelista o líder laico pionero? ¿Debe o debería hacer todo el trabajo? La respuesta es, imagínese, vuelvo a hacerlo lo mismo que hice esa vez. Imagínese cuánto tiempo me puedo llevar yo trayendo a una persona para Cristo. Si yo le hablo a mi hermana, ¿cuánto tiempo me puedo tardar? ¿Cuánto se debe de tardar un evangelista pionero hablándole a una persona para Cristo? Discipulándolo y trayéndolo a la iglesia. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto? Pónganle tiempo. ¿Cuánto? Se dice que una persona para que ya completamente esté lista y lo pueda soltar es de 1 año a 1 año y medio. Le recortamos. Si tú nada más llegas y le hablas de Cristo y hasta que le acomodas un discipulado, lo visitas en su hogar, 6 meses. Pero para que la persona relativamente acepte, para que pueda estar contigo, a lo mejor algunos de ustedes van a decir, no es cierto, yo rapidísimo acepté. Hay sus excepciones, pero casi en su mayoría tarda uno para que la persona pueda. ¿Cuánto tardó usted? ¿Cuánto tardó usted para venir? ¿Cuánto tardó usted para aceptar? ¿Cuánto tardó usted para compartir el evangelio a otros? ¿Cuánto tardó usted para bautizarse? ¿Cuánto? Al menos yo 1 año. De los 11 a los 12, porque a los 12 me bautizó. Al menos yo 1 año. Y eso que nosotros ya íbamos a la iglesia. Pero al menos a mí, conmigo se estacionaron 1 año para enseñarme. ¿Cuánto tardaste? ¿Cuánto tardaron contigo? Usted 3 meses. Y en 3 meses se bautizó. Muy bueno. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Cuánto tardó usted? 3 meses. ¿Usted cuánto tardó? 5 meses. Muy bien. ¿Cuánto tardó usted, hermano? 1 año, más o menos. ¿Usted, hermana? Igual, juntos. Muy bien. ¿Cuánto tardó usted? Usted nació en el evangelio, pero ya recibió a Cristo. Sí. ¿Cuánto tardó? A los 9 años. 1 año pasó de entre los 8 a los 9 para que usted se bautizara. A eso me refiero, de que todos tenemos un tiempo de inicio y un tiempo de entrega. Ahora, aguas con aquellos, porque yo vengo de ahí, aguas con aquellos que podemos decir,
que nacimos en el Evangelio o en, no sé si la cuna era cristiana o no, pero que nacimos en cuna cristiana, porque eso no significa que nosotros hayamos nacido de nuevo. Nicodemo era maestro de la ley y no había nacido de nuevo. El joven rico se sabía todo de la A a la Z y no había nacido de nuevo. La mujer samaritana conocía mucho acerca de la ley y no había nacido de nuevo. ¿Cuánto te tardaste tú o cuánto te tardas tú? Entonces, debería hacer todo el trabajo. ¿Cuánto me voy a tardar yo trayendo a una persona? Yo le encargo que de 6 a 1 año, máximo 1 año y medio, es el tiempo que usted tiene que encargarse de una persona. O sea que yo le diría, de todos los que están aquí, si cada uno de ustedes tomara a una persona y se estacionara por 1 año, de aquí, ¿a cuánto estamos hoy? 2 de agosto. 2 de agosto. De aquí al 2 de agosto del 2026, este pequeño grupo que estamos aquí, seríamos el doble. Si cada uno de nosotros tomara a una persona y se estacionara por 1 año. Ahora, esto es como los que están en los limpiaparabrisas, ¿verdad? En los semáforos, ¿no? No a todos les dan un peso, ¿no? A algunos le dan más. Entonces, usted puede alcanzar a 1, a 2, o a 3, a 4, a una familia completa, entera. A eso se refiere el evangelismo pionero. Pero mínimo debería de estar con una sola persona todo 1 año para que esa persona pueda conocer el evangelio. Lleva 1 semana y ya se desanimó y se impacientó con el nuevo porque nada más no quiere, o porque le cerró la puerta, o porque no estuvo cuando usted fue y le tocó la puerta, que le dijo que llegara y no estuvo. Yo le compartí a una persona del evangelio totalmente inconversa del catolicismo, lo habían atropellado, lo encontré en cama así, todo enyesado, abierto. Y cuando iba al fraccionamiento y le compartí el evangelio, le llamamos despensa. Le compartíamos el evangelio, le compartíamos el evangelio, le compartíamos el evangelio. Esa persona nunca me aceptó el evangelio, pero le compartí. A esta persona, cuando necesitaba rehabilitación, ¿sabe quién lo llevaba? Yo lo llevaba en mi coche, sin cobrarle ni un quinto. Cuando estaba a las meras horas de la madrugada con sus dolores que un medicamento le podía hacer, ¿sabe qué hacía la esposa o a veces sus hijos, sus familiares? ¿A quién le llamaban? A mí. 2, 3 de la mañana yo iba, ponía mis manos sobre él, oraba para que la dolencia se le quitara, y se le quitaba. Llegué a comer con él, llegué a estar con él, llegué a ayudarle, a servirle, le apoyé financieramente. Los últimos pasos que di con él es empezarlo a llevar a la iglesia. E iba conmigo a la iglesia. Pero llegó después de 1 año que lo senté en la sala de mi casa, después de haber, comía con él. Después de un rico desayuno que le di, le puse la Biblia y le puse un discipulado. Y le dije, tú necesitas recibir a Cristo. Bueno, para eso puedo decirles que él ya había pasado por todas las operaciones que le habían hecho, se había restaurado, le habían dado, lo pensionaron de por vida por su problema que tuvo, tenía dinero, ya no andaba ni con bastones, ya andaba caminando despacio, pero ya andaba caminando después de que lo encontré. Pero cuando yo lo senté a ella y a su esposa y les dije, tú necesitas recibir a Cristo, porque el Señor ya hizo la obra contigo, te sanó, te restauró, te levantó, hizo contigo todo lo que tú necesitas. Hoy es necesario que recibas a Cristo. Después de 1 año, ¿sabe qué me dijo el varón? Me dijo, no. Mi hermano me dijo, pastor, no sé cómo decirle, pero le agradezco todo lo que hizo por mí. Pero yo, mire,
mi virgencita primero. Yo me regreso al catolicismo, la verdad. Eso me dolió bastante. Eso me dio como con un mero en el hígado, ¿no? Híjole. Le dije, un día vas a morir. Y si no moriste ahora, vas a morir un día. Así, cerquita. Porque ya tenía confianza, pues. Un día vas a morir. Y si no recibes a Cristo, tu alma se va a perder en el infierno. Pero es tu decisión. Te he enseñado la verdad. Te he enseñado con mi vida y con mi entrega y con mi dedicación a tu vida todo lo que te he enseñado. Pero si eso quieres, mi hijo, le dije, vaya. Y si un día se arrepiente de haberse ido y quiere y necesita, o tiene otro accidente y lo dejan peor, aquí estaré yo para ayudarle y darle la noticia. Y se fue. No quiso recibir a Cristo, el ingrato. No quiso. Cuando yo solté a esa persona, me tomé a 2 de ellos, después a otras familias, y de esos 2, después de 3 meses recibieron a Cristo, y después de 3 meses se bautizaron, y después de 3 meses se fueron. ¿Qué aprendí? Que lo que lleva mucho tiempo y no quiere, suéltalo, que te están esperando muchos que lo quieren hacer porque necesitan de Cristo. ¿Qué tenía? Tenía todo. O sea, ya de perdiz por ¿cómo podríamos decir? Por agradecimiento, ¿no? De que hiciste todo conmigo, ya de perdiz, ¿no? Pues ya, aunque sea, ¿no? Ya de plano, ya, pues para que no te quedes tan mal, ¿no? Pero imagínate que te digan, no quiero nada después de un año, pues está complicado, ¿no? Pero mire, que allá el Señor lo tenga en su santa gloria, porque ya no he sabido nada de él, ¿no? Si el Señor ya se lo llevó. Pero eso me sucedió a mí. Entonces, no se preocupe si usted, pastor, yo ya llevo un año con esta persona y nada más no quiere. Bueno, si ya llevó un año y ya le enseñó, ya cumplió, ya le dijo todo, ya lo amó, ya lo abrazó, ya lloró, ya comió, ya lo llevó, ya le dio, ya todo, hermano, bueno, entonces es momento de soltarlo. Pero no en 2 o 3 semanas usted quiera soltar a una persona nueva porque todavía no está lista, pues. Necesita usted hacer mucho más y más trabajo. Es un líder espiritual que sirve a su gente y él será el encargado de entrenar a otros. ¿Cómo lo vamos a hacer? Como el apóstol Pablo lo hizo. ¿Qué hizo el apóstol Pablo? Enseñó a otros para que estos a su vez enseñen a otros, para que estos a su vez enseñen a otros. Juntos conmigo, mano derecha, dedo índice, juntos, 2, 3, 4. Entrenar a otros para que estos a su vez entrenen a otro y estos a su vez entrenen a otro. Eso es lo que vamos a estar haciendo. A mí me entrenaron, yo ya entrené y ustedes van a entrenar a otros. O sea, yo ya estoy en el segundo paso. A mí me entrenaron, yo estoy entrenándoles y me falta el tercer paso, que ustedes entrenen a otros. Que ustedes entrenen a otros. Muy bien. Entrenan a otros para que ellos a tu vez entrenen a otros. Muy bien. Siguiente diapositiva. Siguiente diapositiva. Vamos a ir concluyendo. Muy bien. Nuestro trabajo y responsabilidad solo recae en 3 acciones. La primera acción, juntos, fuerte, dice: ganar un alma para Cristo. Este es nuestro propósito y nuestra visión para lo que nos estamos entrenando. ¿Qué vamos a hacer? Ganar un alma para Cristo. Todo el rollo que yo les he aventado es que usted gane un alma para Cristo. Número 2, enseñarle a ese mismo convertido a que gane almas para Cristo. Ahora no vamos a enseñarles un discipulado para que vengan y se sienten en una silla. Ahora vamos a enseñarles un discipulado para que se quiten, se salgan, se levanten de una silla y también vayan y ganen a otros. El problema del discipulado es que nosotros hemos traído a la persona y lo hemos sentado con nosotros. Que escuche el evangelio, que escuche el mensaje, que esté en la iglesia
Y ¿sabe qué? Si nosotros somos problemáticos en la iglesia, se vuelve una persona también problemático porque aprende de nosotros. Pero si nosotros le enseñamos a él el discipulado, lo traemos a la iglesia y luego le decimos, ¿me ayudas, me acompañas? Quiero irle a hablar a otra persona de Cristo. O ¿tienes tú una persona a quien hablarle? Vamos los dos y le compartimos. ¿Qué va a aprender esa persona? A compartir a otros de Cristo. Esto es lo que hacen los testigos de Jehová y los mormones. Llevan a la persona para que estos aprendan también a compartirle también a otros. Y por último, juntos, último, ahora, entrenar a otros para que hagan lo mismo. Esa persona que yo voy a ganar y que lo voy a discipular y que lo voy a traer, también va a ir y compartir y traer a otra persona para que ellos a su vez entrenen a otras personas. Así que en 1 de Pedro capítulo 2 versos 5 al 9, vamos allá. Todos somos ministros. Muy bien, 1 de Pedro 2, 5 y luego ¿qué otro pasaje dije? 2, 5 y ¿qué? 9. Muy bien, juntos dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Siguiente. Mas vosotros sois real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, fuerte, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó a las tinieblas, a su luz admirable. Muy bien. Entonces, el último, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Somos pueblo, somos linaje, somos pueblo adquirido por Dios para que anunciemos el evangelio a otras personas. ¿Ok? Entonces, ganamos un alma para Cristo, enseñamos a ese mismo convertido a ganar almas para Cristo y entrenamos a otros para que hagan también lo mismo. Última diapositiva. Muy bien. ¿Cómo lo vamos a hacer? Esta fue la misión de Jesús. La misión de Jesús dice que formó a sus discípulos, según Marcos 3, 13 al 14. Segundo, entrenó a sus discípulos, según Mateo 4, 18, 25. Y por último, envió a sus discípulos, según Lucas 10, 1 al 4. Y entonces nosotros creamos un sistema de multiplicación. Póngase de pie todos.